Es por eso que hemos de explicar qué está pasando ahí, por qué el PSOE tiene esa obsesión casi enfermiza con Marruecos, con aliarse con el gobierno marroquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Hay un activista saharaui que hace un año estuvo en la ONU y dijo cosas como estas en Nueva York. Señores, en el Sáhara Occidental seguimos sufriendo, seguimos sangrando, seguimos padeciendo la traición de los distintos gobiernos españoles, seguimos padeciendo una brutal ocupación colonial marroquí. Nuestro territorio sigue estando ocupado, nuestros recursos naturales siguen siendo saqueados, nuestro pueblo sigue estando refugiado, nuestros activistas siguen estando encarcelados y en cambio, por vuestra parte, solo recibimos palabras vacías y resoluciones en papel. Lamentablemente, esta Organización de las Naciones Unidas, más que una herramienta que garantiza el derecho de los pueblos a ser libres y soberanos, se ha convertido en un instrumento en manos del poder imperialista. Por eso he querido estar hoy en la sede de las Naciones Unidas ante este comité, para recordarles una vez más que esto, más que las Naciones Unidas, parece el imperialismo unido. Más que las Naciones Unidas parece la colonización unida, más que las Naciones Unidas parece el poder económico unido. Ha escrito un libro llamado Un viaje a la libertad y hoy está con nosotros. Taleb Ali-Salem, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio y encantado de estar con usted, que ya le he dicho en privado que llevo mucho tiempo siguiendo su trayectoria, ¿no? Eres muy amable, yo también siguiendo la tuya y pensando que podríamos ser dos ciudadanos de diferentes provincias españolas, ¿no? Pero todo cambió. ¿Qué pasa? ¿Por qué España traiciona tanto al Sáhara? Bueno, depende del contexto, ¿no? Hablaste de esa traición en 1975 y era un contexto bastante específico, ¿no? Franco se estaba muriendo, Juan Carlos quería establecerse en el poder, Estados Unidos, Francia estaban presionando para que este rico territorio que pertenece a los saharauis y que ya la ONU en los años 60 había reconocido el derecho de los saharauis a la descolonización e independencia, presionaba a Estados Unidos, presionaba a Francia, a una España en ese momento que vivía momentos complejos, para que se entregase ese territorio a Marruecos, que al fin y al cabo, si está bajo control de Marruecos de forma directa o indirecta, estaría también bajo el control de Estados Unidos y de Francia, ¿no? Se entregó de aquella manera, de una forma ilegal, pero lo que plantea muchas preguntas, lo que plantean muchos interrogantes es, en la España democrática, en la España que respeta la legalidad internacional, ¿por qué Sánchez volvió a entregar el Sáhara Occidental a Marruecos en el año 2022? ¿no? ¿Y tú sabes por qué? Bueno, hay muchas explicaciones, pero hasta el momento no tenemos un motivo claro, ¿no? Se habla de chantaje, se habla de Pegasus, se habla incluso de algún tipo de información que Marruecos pueda tener relacionada a los atentados del 2004, ¿no? En España, pero hasta el momento no hay ninguna explicación lógica de por qué el gobierno de Pedro Sánchez está tan entregado, está tan sumiso a Marruecos, no solo en lo que respecta al Sáhara Occidental, sino también a lo que respecta a la soberanía española, porque Marruecos reclama también Ceuta y Melilla, reclama aguas Canarias, incluso reclama alguna isla de las Islas Canarias, y frente a todas estas peticiones y ideología expansionista marroquí, no hay ninguna reacción por parte del gobierno socialista. Bueno, casi lo contrario. Estoy pensando en la exministra Trujillo de Zapatero, que ofreció Ceuta y Melilla a Marruecos y dijo que claro que eran suyos. Nunca habíamos oído nada así. Y ahí sigue paseándose todo el socialismo patrio. ¿Qué tiene el PSOE en Marruecos? ¿O qué es lo que no quieren que sepamos que tiene? Porque algo hay ahí. Bueno, desde la llegada de Zapatero, bueno, esto ya desde muy lejos, desde Felipe González, ¿no? Que más tarde pues, se le regaló un palacete en Tánger del que disfruta todavía, pero yo creo que todo empezó esa relación. Me dijeron que lo había vendido a la familia de Bin Salman, no Eso sé es, si... se escribió en prensa que había vendido ese palacete, pero sigue disfrutando de una residencia en Tánger, según publica la prensa marroquí, y es muy asiduo. José Bono sí se ha hecho un palacete nuevo, creo recordar, ¿no? Eso es, José Bono se ha hecho un palacete, Zapatero no deja de ir, va cada 2 o 3 meses a dar conferencias muy bien pagadas, también Aguilar, ¿no? Que es el eurodiputado socialista, no deja de promocionar Marruecos dentro de la Unión Europea, hace lo mismo.
muchísimos socialistas. Entonces hablamos de una relación casi personal y hablamos de que el Partido Socialista está haciendo trabajos de lobismo, de presión y de apoyo a Marruecos dentro de Europa y dentro de España, que en muchas ocasiones contradicen hasta los mismos intereses del Estado español, lo que volvemos a decir que plantea muchos interrogantes que algún día, como bien has mencionado, yo creo que serán revelados, porque es impresionante, ¿no?, este lacayismo del Partido Socialista a Marruecos. Es tremendo. Fíjate que ahora se está rearmando España para defenderse de Putin y somos muchos los que pensamos que el verdadero riesgo viene de Marruecos, de Mohamed VI. Además, no se esconden. ¿Tú le ves capaz a Mohamed VI de hacer una marcha verde, por ejemplo, y ocupar Ceuta y Melilla en breve? Bueno, yo creo que si hace 2 o 3 años alguien hubiese dicho que Mohamed VI, el régimen marroquí, habría utilizado la migración como una hoja de presión política, muchos nos habrían acusado de conspiranoicos, pero fue en el año 2022 cuando se recibió al presidente saharaui, líder del Frente Polisario, que Marruecos, en una contraofensiva contra ese recibimiento en España al líder del Frente Polisario, lanzó a 10.000 personas en un mismo día hacia las fronteras de Ceuta y Melilla, y que el mismo Parlamento Europeo llegó a calificar por primera vez en la historia. El Parlamento Europeo aprobó una resolución de condena a Marruecos por instrumentalizar a las personas migrantes como hoja de presión política. Esto yo creo que también es conocido como una forma de guerra híbrida, ¿no? Entonces, claro, no se descarta para nada una marcha verde, no se descarta una ofensiva militar, porque también aquí, bueno, ¿cómo va a atacar Marruecos? Pues ya lo intentó con el islote de Perejil, mandó a sus soldados, quería hacerse, y era una pequeña prueba. Si ahora mismo haces un repaso por las declaraciones de los principales líderes de partidos políticos en Marruecos, incluso cercanos a la Casa Real, todos te dicen que la cuestión de Ceuta y Melilla, de recuperar también las Islas Canarias, solo es una cuestión de tiempo, ¿no? Está reforzando su alianza con Israel, se están armando, y yo creo que, como bien has señalado, España debe entender que el peligro viene del sur y no de Rusia. Es tremendo lo que dices. A la vez, recordemos, la OTAN no protege ni a Ceuta ni a Melilla, están fuera del Tratado de Protección. El rey Felipe VI jamás ha pisado Ceuta y Melilla como rey. Es evidente que no lo hace para no molestar a Mohamed VI. O sea, hay una serie de concesiones que hace que nos arrodillemos. La última que me llega, que hablaré con agricultores, me dicen que la empresa de agrícola, que es propiedad de la familia de Mohamed VI, ha puesto un montón de invernaderos en el Sáhara y está produciendo la mayoría de tomates que se venden en la Unión Europea. Antes eran españoles, ahora ya el top en ventas es marroquí. ¿Te consta que sea así? Sí, totalmente. De hecho, invito a tus seguidores a investigar sobre una declaración muy importante del padre del actual rey, el que fuera rey de Marruecos antes de Mohamed VI, que es su padre Hassan II, que llegó a declarar en los años 80 que Europa quiso imponer unos aranceles, ¿no? O la Unión Europea quiso imponer unos aranceles a los productos, especialmente a los tomates, que, bueno, tiraban por el suelo el mercado europeo, especialmente el español o el portugués, porque debido a que Marruecos era básicamente el principal digamos, proveedor de tomates. Y el rey llegó a declarar, y esto está escrito y está publicado por la prensa en aquel entonces, si no nos dejan en Europa exportar nuestros tomates, exportaremos terroristas. Era una amenaza clara, y bueno, yo creo que... Eso dijo Hassan II. Sí, de hecho está publicado y lo hemos publicado en redes sociales. Si no nos dejan exportar nuestros tomates, exportaremos terroristas. Sí. Y en esa época no existía Daesh todavía, ¿no? No existía Daesh, pero yo esto lo iba a conectar con todo lo que vino más tarde en Europa, todos los atentados, que en un 98%, según una revista belga, en un 98% los atentados cometidos por grupos terroristas radicales islamistas en Europa son cometidos por personas de nacionalidad marroquí, y si se investiga un poco, siempre de forma directa o indirecta, presuntamente tenían relación con los servicios de inteligencia marroquíes. Entonces yo creo que solo tenemos que atar un poquito de hilos, ¿no? También aquí se plantea una pregunta: ¿por qué se le facilita a Marruecos, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de reglamento, que exporte sus productos, que exporte sus tomates, sus melones, sus sandías y demás, incluso dañando el mercado español, dañando al agricultor español y al agricultor europeo,
sin ningún tipo de explicación. ¿Por qué se hace esto solo con Marruecos? Porque también hay países en el norte de África que son grandes productores, como Argelia, Túnez, Libia, pero no se hace esto con ellos, solo se hace con Marruecos, ¿no? Creo que las declaraciones del rey o del padre del actual rey podrían dar la respuesta a esta pregunta. 98% de atentados en Europa hechos por personas de nacionalidad marroquí. Y me viene a la cabeza el 11M, que muchos creen que Marruecos estuvo detrás de las bombas en Atocha. ¿Sabes algo más? Bueno, yo creo que todo lo que rodea ese atentado son interrogantes por todos lados, ¿no? Incluso también el despiece rápido de los trenes, esa explosión en un piso donde murieron muchos de los supuestos autores. Yo creo que plantea muchas preguntas, ¿no? Los saharauis, y esto incluso lo llegó a decir el presidente de la República Saharaui, Brahim Ghali, en una entrevista con el canal venezolano Telesur, llegó a decir que básicamente el control que Marruecos podría tener sobre el Partido Socialista, especialmente el Partido Socialista, podría tener una relación directa con esos atentados. No tenemos pruebas. Un momento, Alep. Estás refiriéndote a un rumor que aquí también ha llegado, pero nunca dejó de ser eso, un rumor, que es que Zapatero, que en aquel momento era el candidato menos favorable a ganar elecciones, si recordan, se produce el atentado, jornada de reflexión, y gana Zapatero contra todo pronóstico. Hay un rumor que dice que Rodríguez Zapatero fue informado de que esos atentados podían producirse. ¿Ese es el rumor al que te refieres? Yo solo te puedo decir que después de lo que pasó en el islote Perejil, Aznar prometió que si el Partido Popular volvía a ganar las elecciones en el 2004, que Marruecos ya se percibía como un país hostil, por lo cual España o el gobierno español, si ganase el Partido Popular en aquella época, que las encuestas también apuntaban a que ganaría otra vez el Partido Popular, que impulsaría el proceso de descolonización del Sáhara Occidental partiendo de la responsabilidad española. Esto lo llegó a decir Aznar, por lo cual en Marruecos, en el núcleo de poder, en la cúpula de poder en Marruecos, llegaron a tomar la decisión de que bajo ningún concepto se podía permitir que el Partido Popular volviese a ganar las elecciones y que había que utilizar todas las herramientas que Marruecos tuviese en su mano. Yo creo que eso podría quizás de forma directa o indirecta responder a tu pregunta. Me has respondido y es algo que nunca se ha llegado a investigar en este país, y aún hay gente que considera que fue el yihadismo, ¿no? Que además nunca se menciona la palabra yihadista en la resolución, en la sentencia final del juicio. Oye, tu tierra, el Sáhara, ¿por qué la quieren todos? Es decir, no es un desierto inocuo, sino, me dicen, tiene minerales que la hacen muy rica, ¿no? Exactamente, tiene la mayor reserva de fosfatos del mundo, y el fosfato es uno de los minerales que se utiliza para la agricultura como fertilizante, se utiliza prácticamente por todos los países del mundo. De hecho, Marruecos lo está vendiendo prácticamente a todos los países del mundo y tiene la mayor reserva de fosfatos de todo el mundo. Se cree que tiene el 75% de reservas de fosfato del mundo. También tiene petróleo de fácil extracción, tiene oro, tiene el banco de pesca más rico del mundo. En el mar del Sáhara Occidental se reproducen con muchísima celeridad el número de peces y está pescando también todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que el secreto está ahí. Decía un anciano saharaui que llegamos a tener un puro desierto pobre y actualmente seríamos independientes, a nadie le interesaría, pero creo que el hecho de que todo el mundo está interesado en el control de ese territorio reside en eso, en la riqueza del territorio. Hay compatriotas tuyos que llevan 50 años en campos de refugiados, pero hablan español muchos de ellos. ¿Qué recuerdos tienen de España? Bueno, yo he crecido viendo cómo mis tíos escuchaban a Julio Iglesias, escuchaban, ¿no?, a los cantantes que siempre se escuchaban aquí en aquella época. Se guardan muy buenos recuerdos. De hecho, el español se nos enseña en los colegios desde muy pequeños. Es el idioma oficial porque nosotros hemos declarado nuestra independencia después de la salida de España, aunque el reconocimiento de la República Saharaui es limitado, pero la República Saharaui establece en su constitución que el español es su segundo idioma oficial. De hecho, todos los documentos que emiten los ministerios o los organismos oficiales son en español y en árabe, ¿no? Entonces sí que se mantiene, aunque los gobiernos españoles hayan traicionado al pueblo saharaui, sí que es verdad que se mantiene un cariño, porque también la cooperación, la ayuda y la presencia de cooperantes españoles siempre ha estado muy cercana al pueblo saharaui en esos campamentos, ¿no? Y hay medios de comunicación que os apoyen. En Marruecos ninguno, ¿no? Porque aquello es una dictadura.
Es que ni en Marruecos ni en España, ¿no? Fíjate, porque España también, perdón, Marruecos o el lobby marroquí tiene muchísimo poder, no solo en Marruecos, obviamente, donde nadie nos apoya en medios de comunicación, sino que en España también. Grandes medios de comunicación omiten hablar de la cuestión del Sáhara Occidental y no sé si conoces, desde que llegó el Partido Socialista al poder, prohíbe a la radio y televisión española hablar de nada relacionado con el Sáhara Occidental. De hecho, el grupo de Internacional hace 2 años de Radio y Televisión Española iba a ir a los campamentos en una cobertura humanitaria, se le negó Sí. por parte del Partido Socialista y dimitieron en bloque el equipo de Internacional de Radio y Televisión Española, porque también el lobby marroquí tiene mucho poder para eso, para bloquear mediáticamente la cuestión saharaui, no solo en Marruecos, sino también en España. Me dicen que los espías de Mohamed VI y del gobierno marroquí están aquí, están en España. ¿Ya vas con cuidado tú? Bueno, intento ir con cuidado. He tenido que poner 2 denuncias porque una de las veces pues eso, me estaban siguiendo físicamente y sabía que eran ellos. Recibo muchísimas amenazas a través de redes sociales y bueno, yo creo que es un precio que tenemos que pagar también por eso, por dar la cara y por contar la verdad. Y bueno, vamos a seguir este camino y por supuesto no tenemos miedo ni al rey de Marruecos ni a sus espías. Sabes que siento, el Mundial de Fútbol será una operación de blanqueamiento de Marruecos y además seguro que acabamos pagándolo con dinero público español. Se le da todo lo que pide a cambio de ese silencio. ¿Tú también piensas que será así? Totalmente, de hecho Marruecos quiere el Mundial para eso, ya está preparando estadios en los territorios saharauis ocupados porque para ellos organizar un partido del Mundial en territorio saharaui bajo ocupación marroquí es como una forma de reconocimiento de que ese territorio le pertenece. Pero bueno, la Unión Africana ya se está movilizando porque la Unión Africana reconoce la República Saharaui y rechaza la ocupación marroquí. Ya le ha dicho a Marruecos que eso no se permitirá. Los saharauis también dentro de los medios y la fuerza que tenemos nos estamos movilizando y yo creo que básicamente Marruecos va a utilizar ese mundial para blanquear su imagen y para blanquear su ocupación al Sáhara Occidental. Y lo que es peor, pagándolo con impuestos españoles, parte del Mundial. No me cabe ninguna duda. Yo soy de los que he avanzado que el partido final se hará en Marruecos, estoy seguro, no en España ni en Portugal, ¿verdad? Si gobierna el Partido Socialista, no me cabe duda que el partido final será en Marruecos. Qué tremendo. Taleb Ali Salem, es un placer hablar contigo. Cuento contigo en más ocasiones para hablar claramente de quién es el enemigo de España, que no está en Rusia. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, un placer.